está, ahí ya se va a quedar grabado. Cierro micrófono y los Ya apareció que estás grabando. Muy bien, Ya bienvenidos apareció. a un programa más de El Baldón de Cobián. Tuvimos algunos problemas técnicos, por eso no salimos directamente en vivo en Facebook, pero ahora ya podemos salir, aunque sea un poco más tarde. Y pues bienvenidos todos, un placer saludarlos. Si gustan, vamos a entrar de lleno en los problemas que estamos enfrentando. ¿Qué pasó, don Jesús? Oye, bloquearon al maestro Edgar. Bueno, no podemos hacer nada por ayudarlo. Vamos a continuar con nuestro programa nosotros. ¿Qué te parece? Muy bien. Entonces, vamos a hablar del tema de corrupción. Jesús, ¿podrías cerrar tu micrófono si fueras tan amable? Ya, yo lo silencio. Asunto arreglado. Muy bien. Vamos a hablar de corrupción. Y como todos sabemos, en este país hay corrupción pública, hay corrupción en la iniciativa privada, hay corrupción en los profesionistas, hay corrupción en los industriales, hay corrupción en los sindicatos, hay corrupción a veces hasta en la señora que hace la tanda. Es impresionante el nivel de corrupción al que estamos sujetos todos los mexicanos. Y hay corrupciones chiquitas, corrupciones grandotas. Yo quisiera, don Gerardo Revuelta, que nos platicara un poquito de las corrupciones grandotas de Pemex. Tiene usted un máximo de 10 minutos para platicar al respecto. Muy bien. Decía yo hace rato que lo de Lozoya, lo que se está viendo ahorita mediáticamente, pues es más que una corrupción menor, es la morralla. Porque hablando de corrupción de gobiernos, pues yo creo que esto no es más que morralla. Ahora ya los gobiernos son descarados, roban la lana, ya no son finos como los de hace muchos años, que no dejaban de ser ladrones, pero bueno, ahora es diferente. Y yo lo veo que 400 millones o hablar de 15,000 millones de Rosario Robles o 400 millones de daño patrimonial de Lozoya no es nada. No es nada comparado con lo que están haciendo desde Miguel de la Madrid con las filiales de Pemex. Te comentaba yo que había alrededor de 90 filiales, que en este momento quedan como 38, han ido quitando muchas, pero a raíz de una reingeniería y una investigación que hicieron en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando José Antonio, ¿cómo se llamaba? Anaya, no me acuerdo su primer apellido, fue director de Pemex antes de ser secretario de Hacienda. Entonces, bueno, se dedicaron a esto, pero lo más importante de estas empresas es que hacen de todo. Les decía yo que operan buques, gasoductos, compran y venden combustible de refinado, venden petróleo, compran petróleo, gas, todo lo que sea relacionado con Pemex ellos lo pueden hacer. Incluso las compras principales de Pemex se hacen a través de una empresa de este grupo que decía yo que es PMI Internacional, que es la que controla todas estas filiales. Pero lo más grave del asunto es que las filiales, señores, no están sujetas a la cuenta pública. La Auditoría Superior de la Federación no puede meterse en esas filiales. No tiene nadie tiene autoridad para poder hacer una auditoría. Si ustedes se fijan en las compras recientes que están, por lo cual están encauzando a Lozoya, que es Fertinal y agronitrogenados, bueno, pues las compró una empresa filial de Pemex. Yo todavía no sé qué tiene que ver Pemex en un juicio, en un caso o en una carpeta de investigación de la Fiscalía si no hay interés jurídico de Pemex. El interés jurídico es de la filial, es la que tiene el daño patrimonial. Pero bueno, lo están manejando así, a ratos van a salir que el proceso estuvo mal.
Y bueno, y hay que entender que, bueno, a través de las filiales compraron Deer Park, que es la refinería que está en Houston, y no sabemos si ganan, pierden o qué hacen con eso. Pero es una refinería que están de socios con una gran petrolera. Creo que es Shell. Y bueno, y también está los astilleros de España, de los hijos de J. Barrera, que también es mayoría una filial de Pemex, tiene la mayoría accionaria, unos astilleros que estaban tronados y sin embargo los compraron para hacer buques, tanques y cosas para Pemex. Y acuérdense de Repsol, que es la petrolera española, de la cual ya Pemex ya no tiene participación, pero que hizo el negocio de la vida, perdió quién sabe cuántos miles de millones de dólares en la compra-venta de las acciones de Repsol, que creo que eran alrededor del 30% de esa empresa. Ahora vemos muchas gasolineras con esa franquicia. Y bueno, todo eso son empresas que han estado comprando y que realmente ellos hacen lo que quieren. Te decía yo que los últimos números que vi, en lo que encontré en internet, era que este grupo de PMI Comercio Internacional había facturado en el 2014 más de 1 billón de pesos, que son más o menos 1.250.000.000.000. Y muchas de las empresas offshore que no tienen mucha ocupación o que nada más son de papel, pues las usan para triangular cosas. Incluso muchas de ellas que yo tengo copia de escrituras constitutivas en paraísos fiscales como Antillas Holandesas, etcétera, están a nombre de 2 personas físicas, por ejemplo. Entonces, ¿quién controla eso? Pues nadie lo controla. Ellos pueden disponer de dinero, hacer transferencias, no pasa nada. Si ustedes observan, por ejemplo, volviendo al caso de Lozoya, bueno, lo que han publicado algunos medios por su investigación son las actas del Consejo de Administración de Pemex. Y en esas actas, cuando lo autoriza el Consejo, no lo autoriza el Consejo de Pemex. Al Consejo de Pemex nada más le informaron que ya habían comprado una empresa como Agronitrogenados a través de una filial. Punto. No estaba sujeto a autorización del Consejo de Pemex. Eso lo resolvieron en el Consejo de Administración de la empresa filial que compró Pemex. Entonces, ellos hacen lo que quieren. Y desde Miguel de la Madrid esta ha sido no la caja chica, esta es la caja grande de Pemex. Ahí es donde se han robado el dinero. No necesitan hacer otra cosa, nada más que hacer transferencias y se acabó el problema. Ellos cobran lo del petróleo, ellos le pasan los flujos y le administran los flujos a Pemex. Hay empresas inmobiliarias, hay empresas administradoras, hay empresas financieras. Hay una empresa creada en Estados Unidos nada más para colocar papel de Pemex en las bolsas, etcétera, para que no pasara ningún filtro acá. O sea, todo el cochupo está armado. Y este estudio que hicieron en el 2016-2017 la gente de José Antonio Fernández Araña, Anaya o como se llame, bueno, pues revela que es un rollazo. Dice que hay 60 empresas filiales, una es participada y 29 son participadas. O sea, nada más tienen una pequeña una parte accionaria. Eso es lo que es realmente el cochupo. Ahí es donde está realmente el problema. Y ahora, bueno, después si quieren les platico lo que el programa económico que acaba de publicar el gobierno del señor que dice que es presidente ahora. Y bueno, pues esto va a seguir, la lana va a seguir ahí. Entonces, yo creo que todos los gobiernos, cuando se echan un clavado y se enteran de lo que había con las filiales, dicen que sigan. Nada más vamos a controlarlas ahora nosotros. Entonces, haz una reingeniería para que las controlemos nosotros. Eso es todo. El asunto sigue, la sangría va a seguir. Y con la necedad de este señor ahora, pues va a seguir el dinero fluyendo para Pemex. Que había que hablar ahorita de los financiamientos que ha sacado del Banco Mundial y que ese dinero, ¿dónde está? Pues en Pemex. Ahí lo metió. De ahí lo pueden sacar como quieran. De acuerdo, Gerardo. Muchas gracias. Entonces, realmente hay todo un esquema por parte del gobierno federal desde tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado. Estamos hablando del sexenio de Miguel de la Madrid, después estamos hablando del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, después estamos hablando de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox Quesada, de Felipe Calderón Hinojosa,
de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, y ese esquema aparentemente no ha variado ni se ha transparentado. ¿Sabes cuál es el problema que yo le veo a la corrupción en Pemex y a las pérdidas de Pemex? Acabo de hacer un ejercicio anotando cuánto dinero pierde Pemex cada segundo. Más de 20,000 pesos por segundo pierde Pemex. Y a la gente, al pueblo mexicano, no le importa en lo más mínimo. Si consideras los fraudes de los que habla Lozoya y mides nada más las pérdidas que ha tenido Pemex en de lo que va de este sexenio, son 16 veces las pérdidas contra lo que Lozoya está denunciando en estos momentos. Y sin embargo, no le importa al pueblo de México. Parece que en México tenemos una muy escasa cultura financiera y eso provoca de alguna manera que no valoremos el daño que se le hace al país de estar tirando tanto dinero que podría servir para desarrollar a México, y en lugar de eso, lo que estamos haciendo es gastar 20,562 pesos en Pemex cada segundo, o 1,233,734 cada minuto en los últimos 16 meses. O si quieres que hablemos por hora, Pemex pierde 74 millones por hora y al pueblo de México no le importa. También podemos decir que pierde 1,776 millones de pesos por día, o 54,000 por mes, u 864,126 millones de pesos en los últimos 16 meses. Es impresionante lo que se podría haber hecho para desarrollar a México con ese dinero y se perdió en Pemex. Pero bueno, continuemos con el programa. Agradezco mucho al señor Gerardo Revuelta su primera intervención. Lucio Ernesto Martínez, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿qué nos quieres comentar sobre el tema de corrupción, mi querido Lucio? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Miguel Gobián. Pues básicamente aquí la pregunta es, ¿qué está haciendo el Sistema Nacional Anticorrupción? La famosa secretaría. ¿Lo hay? Pues parece que no existe porque fue puesta y la CNA no funciona en nada. Si realmente lo viéramos como una institución de respeto, como si fuera directamente la madre de todos para saber que estamos haciendo algo malo, pues no funciona, porque la corrupción es un problema que afecta realmente la gobernabilidad democrática de México desde sus orígenes, desde la conquista, y si nos vamos más atrás, quizás desde que éramos directamente una cultura mística en esa situación. Pero realmente, ahorita reforzando lo que dice Gerardo, es preocupante lo que pasa en Pemex, porque tenemos a una persona que vive en Palacio Nacional, que le atribuye ya todo a Pemex, todo el dinero va a Pemex, sin funcionar directamente sus 4 obras faraónicas que quiere hacer, que en determinado momento nos estamos yendo a la borda con ese tipo de necesidades y la corrupción tan grande que está existiendo. Ahora, hace días decían que la corrupción los mexicanos la traemos en la genética, cosa que no es así directamente. La corrupción no es por genética, ha crecido en el país porque nosotros mismos lo hemos permitido con todos básicamente los funcionarios que tenemos, que están llenos directamente de hambre de poder, ¿sí? Lo vemos desde un regidor simple hasta un diputado o un senador. Muy bien, Lucio. Entonces, parte del problema es que el Sistema Nacional Anticorrupción no está funcionando como No debe. está trabajando. No hace su tarea, en nada. Correcto. Luis Julián Caluf,
Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gusto. gracias a ti, gusto saludarlos a todos, Gerardo, colega, el licenciado Ernesto Martínez. Lucio puso el dedo en la llaga, está señalando algo muy importante para mí. La corrupción no viene en el ADN, pero la corrupción es parte de una cultura y cultura es todo lo que crea el hombre. Entonces traemos costumbres y hábitos que generan la corrupción. Pero el origen, siempre yo he preguntado, si corrupción es quebrar algo, es quebrar un sistema de reglas, la pregunta es, ¿quién quiebra el sistema o el sistema quiebra al ciudadano? Entonces, es como el cuento del huevo, que fue primero el huevo o la gallina. Aquí es un problema sistemático. Pero bueno, aquí la cuestión que yo quería plantear, el gran problema, y qué bueno que tocó la ley del sistema anticorrupción el licenciado Lucio, es que cómo definimos concretamente a la corrupción, es decir, no en el sentido cotidiano como lo entendemos todos, sino cómo está conceptualizada en la ley. En la ley del Sistema Nacional Anticorrupción no encuentras una definición de qué es corrupción. Es nada más un organigrama de 20,000 comités, que el consejo tal, que la secretaría fulana. Si tú quieres que algo no se resuelva, haz una norma intrincada. El conflicto en este país es que la ley se ha vuelto una trampa para el dinero. Mientras más elaborada la hagas, más enredada y dificultosa en el entendimiento para el ciudadano, pues el ciudadano se va a ver presa del funcionario que le va a decir que hay una lista de trámites que tiene que hacer, y entonces el pobre ciudadano pues se ve obligado a querer simplificar el trámite a cambio de una dádiva. El problema de origen es la ley. Es un sistema que donde los legisladores no han puesto cuidado en definir qué es la corrupción, cómo la sanciono, qué conductas debo determinar como corrupción. Generalmente todas las conductas de corrupción se trasladan hacia la definición que hacen los códigos penales, por abuso de autoridad, exacción, cohecho, peculado, pero no hay una norma especial que la defina, la sancione y sobre todo que sea efectiva para los ciudadanos. Hace ya un tiempo, hace unos 30 años, ya se viene cocinando la mejora regulatoria, que puede ser una de las soluciones para muchos de los conflictos y generar candados a la corrupción. Sin embargo, he notado algo, por ejemplo, en la Ley Nacional de Mejora Regulatoria, que habla de simplicidad en los trámites, pero la ley no es simple en su conformación, en su estructura. Por ahí estamos empezando mal, porque si el ciudadano no puede acceder a un lenguaje sencillo en el que sepa cuáles son sus derechos, qué puede hacer, pues entonces la ley no está siendo útil para el ciudadano. Es pura demagogia. El problema es que cuando los políticos meten mano en la ley, le insertan lenguajes no jurídicos. Luego viene el conflicto para los abogados, viene el conflicto para la corte para saber qué quiso decir el legislador. Entonces, mientras la ley no se haga como un instrumento de utilidad para el ciudadano, entonces va a ser una trampa permanente para el dinero. A ver, abogado, tengo una pregunta. ¿Solo hay corrupción cuando interviene algún funcionario público? No necesariamente, hay otro tipo de La ley está conductas corruptas. tipificada. ¿Mande? En la ley está tipificada la No, corrupción. no hay ninguna definición, no la encuentras. Ninguna ley dice qué es corrupción. Entonces todo lo hacen por analogía, por deducción. Mira, te voy a poner un ejemplo, Joselín. En el caso de los Oya que tocó Gerardo. Hoy a todos los funcionarios les dicen que les aplican la ley de lavado de dinero por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Yo te pregunto, ¿el dinero que se robó Javier Duarte era de procedencia ilícita? No, eran recursos públicos. El origen del dinero es lícito. Lo que es indebido es la conducta que desplegó precisamente Javier Duarte de disponer de recursos públicos para fines personales. Entonces, ahí está el fracaso de la fiscalía, que a todos los quieren meter
en el mismo costal y con una definición ambigua. Entonces, Lozoya también puede salir librado porque está dando un testimonio en contra de otros para fraguar un juicio de carácter político, porque esto a la sociedad no le va a traer ninguna utilidad. El único ganador en esto va a ser repuntar a Morena en el distractor, porque la gente va a estar ocupada en la obra de teatro llamada Lozoya el Instrumentado. Vaya, escuchas esas cosas y dices, bueno, que Lozoya era un niño chiquito, si fue capaz de conducir parte de una campaña política en la que se advirtió que hubo un derroche sistemático de dinero, pues que no venga a hablarme de infantilismos, ¿no? Entonces, el problema está en la ley. Mientras no tengamos legisladores comprometidos con los ciudadanos y nada más levanten la mano y simulen la discusión de leyes, porque nada más la simulan. Mira, hizo una comparación de la Ley General de Mejora Regulatoria, que es la federal, con la estatal. Tú las ves y es una copia fiel, es un plagio. Ni siquiera el legislador veracruzano tiene la capacidad de innovar, de investigar, de documentarse y crear una ley de vanguardia. No, todo es puro copiar y pegar. Entonces este país no puede progresar y ese tipo de leyes tan entramadas, vuelvo a insistir, es lo que genera el conflicto para los ciudadanos. El ciudadano es el que menos importa y es el destinatario de la norma jurídica al final del día. Muy Pero bien. esa es la teoría. A ver, yo quiero hacer una reflexión. Para mí, tan malo es el que se roba 1,000,000,000 de pesos como el que se roba 100 pesos. Quizá el daño patrimonial no sea el mismo, pero la falta de ética y lo inmoral del acto es similar. La única diferencia es el criterio de oportunidad del que estuvo en una dirección de Pemex y pudo robarse 1,000,000,000, o que es secretario de Energía, y por otra parte, el que pues puede robarse, entra a la tienda, vamos a suponer, aquí en Córdoba hay una tienda que tiene muchas cosas importadas que se llama El Oso. Yo te aseguro que en esa tienda todos los días padecen robo hormiga. Y tan corrupto es uno como el otro. Hace poco había una discusión y hablábamos de corrupción, como comentaba Lucio, si estaba en los genes o no del mexicano. Bueno, hoy Lucio, tú estuviste en un lugar donde hubo una protesta, que ojalá nos platicaras qué fue lo que pasó y el origen de la protesta, ahorita que te pase la palabra. Pero tú ves a un mexicano que llega a un accidente automovilístico. Algunos llegan a ayudar, otros ya están organizados para avisarse. Se volteó un tráiler, traigan las camionetas, vamos a saquear. Y a ciencia y paciencia del Federal de Caminos se está llevando a plena luz del día un robo en despoblado. Pero, si tú vas a ver a un abogado, hay abogados de todo. Pero voy a hablar de los malos abogados. Oiga, necesito resolver este asunto. Úchala. Caso real. Fíjese que necesitamos darle a la gente del Ministerio Público Federal una gratificación de 75,000 pesos. Digo que es caso real porque quien la vivió me la platicó y le dio los 75,000 pesos al abogado. Poco tiempo después se encontró a la gente del Ministerio Público Federal y el agente del Ministerio Público le comentó que nunca le llegó el dinero. ¿Qué pasó ahí? El abogado se lo quedó. Realizó un acto de corrupción. La señora que acaban de operar de cáncer y llega a su consulta con un médico local porque la operaron en oncología en la Ciudad de México. Y el médico local le dice, no, la operaron mal, hay que volverla a operar. Y este es un caso que viví en lo personal. Un médico le dijo a mi esposa que estaba mal operada y que tenía cáncer de piel, que tenía que operarla con urgencia a su esposa. Otro médico le dijo que
la técnica había sido pésima y que había que volverla a operar. 17 años después, aquí está sin la segunda operación. Pero el doctor probablemente necesitaba pagar la letra del carro. El arquitecto que te manda a comprar los productos con la empresa que le da comisión. El médico que te receta las medicinas que lo llevan de viaje a Europa. Porque los laboratorios llevan un conteo de las recetas que expiden los médicos de sus productos. El contador que te dice que hay que pagar más impuestos o que te dice que hay que darle una mordida al del SAT. El del SAT que llega y ve tu empresa y la mira así como la estoy viendo y dice, a mí me gusta para que paguen 300,000 pesos al fisco y 150,000 pesos a nosotros. El funcionario público que te hace cansada cualquier operación para que tengas que caer con una lanita. El gobierno de cualquier municipio o cualquier estado que a sabiendas que tienes razón en un litigio, se defiende con uñas y dientes para no pagarte a pesar de que tienes la razón. O el mismo gobierno municipal, estatal o federal que evade impuestos federales. El regidor que llega y que cada vez que quiere el presidente municipal que le aprueben algo en cabildo, pues está esperando una dádiva o algún beneficio. El legislador, sobre todo de oposición, porque los del partido en el poder normalmente reciben la línea, pero el de oposición, que le dan una lana para que apruebe tal o cual cosa que viene del Ejecutivo en turno. Estamos hablando de legisladores estatales y federales. Si ustedes miren la cantidad de mexicanos que cada 3 años entran como regidores, síndicos, presidentes municipales y funcionarios de ayuntamientos. Si ustedes miren la cantidad de mexicanos que cada 6 años entran a gobiernos estatales y federales. Estamos hablando de en un periodo de 20, 30 años, estamos hablando de una cantidad exorbitante de mexicanos. Yo quiero preguntarles cuántos de esos mexicanos actúan con probidad y cuántos al recibir un puesto de secretario de Estado, de funcionario municipal, no buscan la manera de obtener recursos adicionales por fuera. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad la corrupción no está en la genética? Yo sé que literalmente no está en la genética del mexicano, pero ¿dónde le buscas? ¿Dónde le rascas? La empresa más decente del mundo. A mí me daba mucha risa, por ponerles un ejemplo, porque yo como contador público, pues tenía muchos clientes panistas que odiaban el régimen priista de Zedillo, de Salinas y de ahí para atrás, con justificada razón. Llega Fox al poder y dije, estos cuates ya no van a evadir al fisco. ¡Ah, ah! Claro que siguieron evadiendo al fisco y eso también es corrupción. El policía, el fiscal, o sea, donde le rasquen. ¿O me equivoco? No sé, Gerardo, ¿nos puedes platicar algo de la corrupción adentro de los partidos políticos, por ejemplo? O de lo que tú quieras, vaya, es tu casa. Pues mira, yo creo que aquí es cuestión de fondo también. Yo creo que realmente la corrupción está en todos los mexicanos también porque tenemos un problema, la educación. Decía un maestro mío que además era religioso, que decía que la educación se mama, no se aprende en la escuela. Y eso es una gran parte de lo que tenemos. Y por otro lado, bueno, un sistema educativo en lo cual se impone un programa y una forma de enseñar desde la Secretaría de Educación, el sistema educativo,
pues no hace más que gente que memoriza, no gente que razona. Y por último, y lo más importante es, bueno, los que somos padres, ¿cómo educamos? Pues educamos sin haber estudiado nada. Y la mejor forma y lo que realmente es efectivo, ¿saben cuál es la mejor educación? El ejemplo. No hay más. Tú educas por ejemplo. Si tu papá ve que tú corrompes, tu hijo va a corromper. Así de fácil. Si tu papá te dice no fumes y él fuma, tu hijo va a fumar. Vaya, eso no hay pierde. Entonces yo creo que ese es una gran parte. Y hablando de partidos políticos, que es muy interesante, bueno, yo creo que nuestra incipiente democracia que tenemos en México, porque es muy incipiente, como decía un primo mío, dice, todavía no inauguramos la democracia. Él decía que todavía no inaugurábamos el país. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que, bueno, yo soy gente que creía en los principios panistas y participé en el PAN. Y en el PAN aquel en el que yo entré, pues todos los que entrábamos aportábamos cuotas para que sobreviviera el partido. Y andaban siempre tronándose las directivas los dedos de la mano al final de mes para pagar las rentas y el teléfono. Entonces, bueno, así era la historia de los partidos, excepto el PRI, que tenía el presupuesto a su disposición, porque siempre se lo han robado, ¿no? Pero ahora se lo roban todos los partidos. Y lo peor de todo es que creo que el error garrafal fue, yo estoy de acuerdo que hubo un momento en que el PRI era tan dominante que había que darles presupuesto federal a la oposición para que pudiera competir un poco. Pero creo que ya nos pasamos de la mano. Ese presupuesto de los partidos lo único que hizo fue corromper todas las directivas de los partidos. ¿Por qué? Porque el que controla el presupuesto controla a los empleados y controla todo. Entonces controla candidaturas, controla puestos públicos, controla todo. Y esa es la corrupción de los partidos. Ustedes lo ven, llega un nuevo partido diferente a un municipio, a un gobierno estatal, y ahí viene toda la raza que les prometieron que les iban a dar hueso. No importa si saben o no saben, hay que darles hueso. Y todo el mundo a hacer sus busquitas, como decías tú, a ver dónde agarro un extra. Y esa es la historia de este país ahora. Yo creo que si a los partidos les quitamos el presupuesto, tal vez podremos pensar en que podríamos retomar el rumbo correcto para la democracia. Ahorita no lo tenemos. ¿Tú crees que López Obrador hubiera llegado a la presidencia sin Morena y sin el presupuesto que tenía Morena? Por supuesto que no, porque además eso es lo oficial. Todo lo demás que viene y que siempre ha sido, desde los periodistas, con todos los empresarios que van y les cooperan para las campañas por fuera, hombre, eso es historia de toda la vida y sigue siendo. Eso de que ahora, no hay dinero. Gerardo, pero hay que puntualizar algo, Gerardo. Los empresarios aportan para las campañas por algo básico. Si gana el gallo al que le están metiendo lana, ellos van a tener pingües negocios con ese gobierno. Claro, es parte del sistema. Como Riobó. Bueno, pues así es. Como Riobó. Que por cierto todavía no se sabe cuánto costaron los puentes elevados del DF cuando estuvo López Obrador, porque está reservada hasta el 2023 o 2024 la información, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es el rollo es ese es el fondo para mí es educación, es ejemplo, y el sistema educativo que tenemos. Y el otro problema es, bueno, los partidos políticos, así de fácil. Que si no les quitamos el presupuesto, no vamos a tener realmente una democracia que valga la pena. Lucio, tú has sido consejero electoral y sabes de derecho electoral. Te preguntaría yo, independientemente de que si tienes algún otro comentario, lo desarrolles con plena libertad. Si le quitamos el recurso público a los partidos políticos, ¿no corremos el riesgo de que el único que tenga dinero para las campañas sea el partido en el poder?
Es correcto. Es correcto porque el que gobierna es el que tiene directamente la entrada directamente, el fluido directamente del efectivo. Y por ejemplo, ahorita que hubo el recorte al 50% de los partidos, pues aún así es una situación que nos permite que cada mesa directiva de todos los municipios corra directamente con un dinero, pero es ahí se ve cómo empiezan los intereses, la gente que se te acerca. Yo te puedo decir que hasta ahorita, yo estando ahí en el INE como representante del partido, tienen 2 años que no me dan un solo quinto y el partido ha recibido cerca de 36 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, llegan a los funcionarios de élite y ahí también está la corrupción. Yo hice por ahí un comentario que me fue muy, muy criticado y me hablaron de Jalapa. Fue a raíz de la moción que hizo una diputada del Partido Verde en favor de la votación para corregir, ahí aclárenme si estoy bien, sobre el actual gobernador para ver la revocación de mandato. El Partido Verde no había participado, la diputada, en 54 sesiones y misteriosamente apareció ese día, hizo su voto y con ese voto y el del otro partido, pues se vino abajo directamente esa revisión. Entonces, ahí siento que también hubo cuestiones de corrupción. Pero bien, en el tema directamente que podemos decir de corrupción, están esas frases tan trilladas que hemos escuchado y que yo lo escuchaba a un chavo que decía que el que no tranza no avanza. Eso lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo. O aquel que dice que Dios no te pido que me des, sino ponme donde hay, ¿no? Y eso lo estamos viendo realmente a diario en todas las comunas de los 212 municipios, porque no hay una sola que no esté exenta de actos de corrupción, Miguel. Qué barbaridad. Luis Julián, a ver, entendemos, por ejemplo, que si le dan dinero a los partidos políticos, las directivas de los partidos políticos se quedan con ese dinero, no baja a sus representantes. Cuando les dan dinero para las campañas, las directivas de los partidos políticos se quedan con el dinero de las campañas o con buena parte de ese dinero y le entregan una mínima parte. O deciden a quién dárselo. O deciden a quién dárselo, así es. Y el resto se lo quedan ellos, pero le dicen a los candidatos, tú puedes gastar hasta 350,000 pesos, gástalos de tu lana. Y asunto arreglado. Y si vas a gastar más, que no lo note el INE. Y ahora con el recorte de presupuesto al INE, pues va a ser más difícil que el INE pueda fiscalizar aún la cantidad de dinero que se mete por fuera. Andrés Manuel está enojado porque el INE no vio los 100 millones de dólares que supuestamente recibió Peña en su campaña, o 100 millones de pesos, no sé. Pero por otro lado, el INE nunca ha tenido todos los recursos para poder fiscalizar exactamente cuánto se gasta en cada campaña. Y ahora con los recortes presupuestales que le hicieron la gente de Morena, menos dinero va a tener para poder revisar si gastan de más o de menos en las campañas. Entonces, es una imposibilidad, no le puedes exigir, nadie está obligado a lo imposible desde el punto de vista jurídico. Pero por otra parte, tú afirmas que tenemos que modificar las leyes, pero la mayoría de los diputados, en este caso hoy los de Morena, pero hace tiempo los del PRI y los que se vendieron al PRI, y hace tiempo los del PAN y los que se vendían al PAN, etcétera, siempre ha sido levantar el dedo a cambio de un beneficio y no tener calidad jurídica para ser diputado. Ahorita estamos en extremos. Hay diputados que fueron electos o escogidos por el partido Morena mediante una tómbola. Bueno, nos hemos reído en videos y chats por lo mismo, de que no saben ni hablar cuando van a presentar una iniciativa, pero es una risa que debiera ser un llanto. ¿Qué puede hacer este país? Sí, lo que dice Gerardo, educación, que no se va a dar porque tenemos la educación controlada por la CENTE y por el CENTE.
Tú quieres un respaldo jurídico que no se va a dar porque tenemos un Congreso sumiso y sometido al Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel estatal. No hay una verdadera división de poderes. ¿Qué va a pasar? Bueno, efectivamente nos encontramos en un problema enorme sobre los valores. Gerardo planteó algo y siempre lo he sostenido, que si la cuestión de la corrupción está asociada a la honestidad personal, a la probidad de las personas, pues entonces sí es un problema cultural porque es una conducta aprendizaje que viene de los padres hacia los hijos. Efectivamente, el licenciado Lucio mencionaba algunas frases que son íconos y representativas de la corrupción. Había una que acuñó Jan González, que decía que un político pobre es un pobre político. Entonces, esto en la conciencia colectiva va creando una idea de que este país no tiene solución. Tú ahorita me has planteado un cierto desánimo diciéndome que bueno, tenemos un Congreso sometido. Entonces, yo pregunto, ¿qué nos espera a los ciudadanos para hacer frente a un sistema que no termina de nacer y otro que no termina de morir y que están fusionados? Hoy Morena no es más que un sistema híbrido con una ideología 100% priista. Ellos lo formaron. Simplemente cuando llegaron los tecnócratas no tuvieron lugar y fundaron el PRD, y cuando se empiezan a pelear como perros, se empiezan a desmembrar y se van unos a formar Morena. Entonces, mientras la clase política en este país sigan siendo los mismos, los que sigan manejando el juego de la vida de los demás, pues la ciudadanía seguirá siendo presa de esa perversidad. Es perverso y es triste, como tú lo dices, Joselín, que esté imbuida en la cultura, en la conciencia colectiva, que este país no tiene mejora y que hay que seguirle. Y yo te preguntaría, si la corrupción está asociada a la honestidad, ¿qué Andrés Manuel López Obrador no es un hombre deshonesto al prometerle a los pobres el oro y el moro cuando sabe que al final del camino no va a lograr todo lo prometido? Esto es una práctica de corrupción y te voy a poner un ejemplo en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. En el Poder Judicial del Estado de Veracruz han tenido desde hace un buen rato, hay unos pleitos para acomodar a magistrados, unos que están en retiro y otros que están por jubilarse, y de repente crearon las famosas salas especializadas en materia de familia. En un amparo yo planteé que no podía la sala resolver una cuestión familiar porque ninguno de sus integrantes de los magistrados tenía especialidad en materia familiar, eran magistrados habilitados, es decir, un juez que era penal en Córdoba lo hicieron magistrado en materia penal y otra que estaba en Tuxpan le hicieron magistrada en materia familiar, pero del tema no conocen. Entonces, imagínate si eso no es un acto de corrupción también del tribunal, de poner personas que no tienen el perfil. ¿Qué calidad de justicia recibe la gente? Pero como ellos dicen, bueno, si no te gusta mi justicia, vete al federal. Y el federal, con las reformas a la ley de amparo, dice, yo no le entro al fondo, yo nada más veo si en el procedimiento te violaron o no tus derechos humanos, y hasta ahí. Y si la pierdes, la pierdes. Entonces, es un país secuestrado en la corrupción en todos los ámbitos. Pero no es también un país secuestrado en la corrupción porque el mismo pueblo prefiere vivir en la corrupción. Y me refiero a lo siguiente, por ejemplo, están muy preocupados los partidos políticos porque Andrés Manuel tiene programas sociales y dicen que con eso va a comprar votos. Yo me pregunto, ¿qué no es lo que hacía el PRI y qué no es lo que hacía el PAN? Y ahora porque lo hace Andrés Manuel ya se rasgan las vestiduras o a partir de ahora ya no debe de hacerse porque ya no les conviene y cuando sí les convenía debía de hacerse. Yo veo a muchos críticos de Morena todos los días señalando la incapacidad de los funcionarios de Morena. Y no lo niego, les doy la razón. Pero tampoco teníamos funcionarios capaces antes.
el reparto del botín entre los que ayudaron en la campaña, el reparto de puestos entre los cuates. ¿No nos reíamos del gobierno de cuates de Calderón? ¿O no nos reíamos de los amigochos de Peña Nieto, que eran todólogos? Un día el tipo que sabía un montón de campañas políticas, al día siguiente era secretario de Hacienda y al tercer día ya era secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, y por otro lado, el pueblo de México, cada vez que hay una elección, está esperando a ver quién le compra su voto, porque es innegable que hay una enorme cantidad de mexicanos, que puede ser a lo mejor entre el 5 y el 10% del padrón, que está esperando que le digan por quién votar y estirando la mano para ejercer su voto en función de lo que le digan. Yo le he cuestionado a ellos en más de una ocasión, porque tengo amigos que así le han hecho. Me dicen, a ver, José Miguel, gane el PRI, gane el PAN, gane Morena, gane quien gane. Yo sigo igual de fregado. Cuando menos el día de la elección me llevo algo a la bolsa. Es decir, no hay una conciencia de ciudadanía. Yo siempre discuto que son pobladores. Somos pobladores. Habitamos un lugar, pero no nos inmiscuimos en los asuntos de la ciudad. No somos ciudadanos. No nos involucramos en los asuntos de la política. Y al que se involucra, le dicen revoltoso, le dicen grillo, o generas 1,000,000 de envidias, como las personas que nos estuvieron atacando previo a la realización de este programa. Es absurdo. No sé, Gerardo, ¿quieras comentar algo más al respecto? Ya sé que no te di tema, pero es que me abarqué un poquito de todo. No, no te preocupes. Mira, yo lo que veo, pues el tema de la corrupción es inacabable, ¿no? O sea, por donde lo quieras ver. Para mí el origen es el que comenté, pero finalmente creo que mientras no haya un grupo de ciudadanos en cada lugar y en cada municipio del país que realmente se ponga las pilas y proteste y haga valer sus derechos, manifestando sus derechos, etcétera, que sé que es muy difícil. Bueno, pues mientras no haya esa fuerza en la calle, no hay forma de que esto pueda cambiar. Ellos hablaban del sistema judicial, ahorita Luis y eso, y bueno, sí, yo creo que en este país urge una reforma al sistema judicial desde hace muchos años. Es uno de los 3 poderes que menos reformas ha tenido, o que las que ha tenido han sido muy cosméticas. Y que bueno, que ahora son juicios orales y que etcétera. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la judicatura? Pues para nada, ¿no? La judicatura y la carabina de Ambrosio es lo mismo y nos cuesta. La corrupción en los juzgados, lo que decía del nombramiento de magistrados. Todos sabemos jueces que estuvieron en ciertos juzgados en el estado que eran famosos por la corrupción, pues ahora son magistrados, ¿no? Y además resolvían todo fuera de la ley, etcétera. Yo he visto varios casos, ¿no? Pero hay esas famosas cadenas en el circuitos judiciales de jueces que todos están en la misma frecuencia del cochupo, ¿no? Para resolver casos, etcétera. Yo creo que se necesita ya meter mano ahí dura. Y a lo mejor pueda servir, pero como dice él también, decía Luis, bueno, el problema es que el que tiene que hacer las modificaciones es alguien que lo proponga y que sepa del tema, y luego los legisladores que tenemos ahora y que hemos tenido, pues que lo aprueben, ¿no? Porque finalmente este país está dentro de la corrupción, las leyes están hechas para que no les pase nada, principalmente a los políticos corruptos. Entonces, bueno, creo que ese es un gran problema. Pero yo también quería tomar en consideración un poco de tiempo, Cobian, porque hay un tema que tiene que ver con corrupción, pero que también tiene que ver con la economía. Y pues ahora sí, ya sabes que a López Obrador le gusta mucho el béisbol, y bueno, pues nos están pasando cosas de humo
que nadie se entera más que la gente que analiza realmente y que sabe de los temas, que yo por uno de ellos me enteré, y bueno, y nos están haciendo trizas, ¿no? Y por ejemplo, pues nadie sabe que a principios de agosto se publicó el programa sectorial del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué implica eso? Pues implica... Nadie sabe, pero ¿sabes qué implica? El rumbo que va a tomar el gobierno en la cuestión económica. Así de fácil, ¿no? Eso es lo que va a suceder de aquí a finales del sexenio. Y la gente está esperando que este parte decida, ahora sí que vamos a ayudar a los empresarios con la crisis que ya está y lo que falta, que todavía no la vemos. Esto es igual que la pandemia, yo todavía no le veo la cuesta a la curva, ¿no? Pues yo así lo veo también en la cuestión económica. Y por ejemplo, ellos publicaron este plan, este programa sectorial que le llaman, pero pusieron metas para el bienestar, o sea, porque ahora todo es bienestar, ¿no? En este gobierno, pues todo es bienestar, ¿no? Todos estamos mal, pero hablan siempre de bienestar. Entonces, bueno, y hablaban que la productividad hasta 2018 había caído 0.9% y que la pobreza había aumentado en número, no en cifra porcentual, ¿no? Que los ingresos del gobierno son 22.2% del PIB, ¿no? Que eso es muy bajo, que la producción con respecto a 2009 ya se cayó 33.7%, que los impuestos implican solamente una recaudación de 16.2% del PIB. Todo eso lo ponen como un antecedente, ¿no? El promedio de la OCDE es de 34.2%, nosotros estamos abajo de la mitad, ¿no? Que los prediales y los impuestos estatales son bajísimos, que realmente no se recauda mucho, que la inversión pública es 3.3% del PIB, ¿no? Y cuando la inversión en infraestructura en América Latina es del 8%. Entonces, bueno, en resumidas cuentas te hacen una enumeración de parámetros de medición de la economía y finalmente, pues, también te dicen que las participaciones federales son de 3.8 del PIB hasta 2019. La recaudación local se refiere a los estados, es de 1.2% del PIB nada más, que el predial representa 0.2% del PIB, cuando en América Latina es el 0.4%, etcétera. ¿Y qué augura esto? Muy fácil. Nos van a aumentar impuestos. Una cosa muy importante, el parámetro de la deuda. El de la deuda es del 51.5% del PIB, exactamente en este momento. Pero bueno, ¿cuál es la meta? La meta es llegar al 70% del PIB de deuda. Eso que dicen que no se va a endeudar, se va a endeudar. ¿Y a dónde creen que va a ir la lana? A Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, a las dos paraestatales y claro, a los proyectos de inteligentes de este señor, ¿no? Entonces, bueno, pues así de fácil. Y quieren llegar a una recaudación neta de 14.3% del PIB, 13.6%. ¿Y a quién crees que van a apretar? A los estados y a los municipios. Les van a empezar a restringir participaciones y los van a obligar a que recauden más en los derechos, en los impuestos estatales y en los impuestos prediales. Así de fácil. Eso es lo que se viene en lo que resta del sexenio. Olvídate de crisis, olvídate de pandemia. Lo que se viene no tiene madre, porque no puedo usar otro adjetivo públicamente. Entonces, bueno, por cierto, que ves que hizo un embate a las Afores. Las Afores ya manejan una lanísima, ¿no?, del Producto Interno Bruto. Bueno, pues los van a flexibilizar para que puedan meterse a inversiones de más riesgo y para que esa lana sirva para endeudarse, ¿sí? Y por otro lado,
todo lo que es la banca de desarrollo. Los bancos los van a obligar a flexibilizar para que suelten la lana. Así de fácil. O sea, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener bancos quebrados, vamos a tener banca de desarrollo que van a tener que subsidiar porque son malísimos para prestar, ¿no? Y así, ¿y la lana dónde va a ir? Bueno, gran parte de la lana se va a ir a Pemex y a Comisión Federal y a los 3 proyectitos del señor este. Así de fácil. Eso está publicado en el diario oficial a principios de agosto. No es cuento, simple y sencillamente eso es lo que es. Eso se llama corrupción. Uf, qué panorama estás planteando, porque sí es cierto, como el presidente prometió no elevar los impuestos federales, pero si quiere elevar la recaudación o la disponibilidad de dinero, le reduce las participaciones estados y municipios y estos tendrán que tener más ingresos propios, que desde un punto de vista económico no es malo. Lo malo es en un país como México, en donde literalmente nunca sabes el uso que le dan al dinero público. Cuando tienes un nivel de impunidad tan elevado como el que tenemos en México, es una verdadera desgracia saber que va a haber más dinero para el sector público que no va a ser aplicado correctamente para el desarrollo y el bienestar de los mexicanos. Eso es verdaderamente dramático. Preocupante. Muy preocupante. Ernesto, ¿quieres comentar algo ya para finalizar el programa, para no irnos demasiado grande la cuestión? Agregar, Miguel, que el gobierno no puede básicamente combatir la corrupción porque la corrupción es el propio gobierno. Tenemos un mal ejemplo en el aspecto, poniendo que fuera el gobierno nuestros padres, estamos viendo en ellos directamente toda la corrupción que hay. Por más páginas y hagan de lo que quieran hacer, la corrupción está en ellos mismos. Mensajes y mensajes, yo me acuerdo de Miguel de la Madrid, me acuerdo directamente de Carlos Salinas, y ve los resultados ahora, casi 30, 40 años después, en qué sopa estamos metidos todos. Muy bien. Luis Julián. Muy breve. Estamos en el país del no pasa nada, donde los ciudadanos, un grupo está esperando las ayudas que está entregando López Obrador y están pasivos, otros indolentes que no les importa porque mientras no les afecte ahorita nada a ellos, pues no les importa. Falta ciudadanos, como tú lo dices, no pobladores, y lo que dice Lucio, efectivamente, no hay un compromiso por reeducar a México, y mientras los padres no hagan lo propio de inculcar valores a los hijos, pero el gran problema se los inculcan y salen a la calle y los contaminan, porque vivimos en el materialismo también, y todo mundo quiere tener todo, y ese es un gran problema. Entonces, es un problema muy complejo, pero efectivamente el principio es en la casa. En la casa, la conducta aprendizaje es elemental y es la sensorial, no la que van a tomar a la escuela en la primaria, sino la que aprenden a través de los sentidos, porque los hijos cuando tienen 1 o 2 años, no saben quién es mamá y quién es papá. Hay que decirles quién es mamá y quién es papá. Y lo mismo es con las conductas. Ellos ven lo que hace mamá y lo que hace papá. Si papá le pega a mamá, pues el hijo será un golpeador porque eso lo va a alojar en su subconsciente. Entonces, la corrupción está embuida en el subconsciente colectivo. Esa es mi conclusión, Joselín. Muchas Fíjense gracias. que ahorita que comentaste esto, me preocupé aún más porque, bueno, si bien la Marina y el Ejército son instituciones que son de las más respetadas en México, también tenemos antecedentes todos de ciertos niveles de corrupción. Y cuando el presidente le da al Ejército una cantidad de labores que no le corresponden, que incluso legalmente no le corresponden, los está poniendo en una posición donde son corrompibles. Por ponerles un ejemplo, aduanas. Si el Ejército y la Marina llegan a un nivel de corrupción
que sobrepase los límites razonables, ya no vamos a tener a dónde voltear, a quién acudir en caso de una verdadera emergencia en el país. Y lo que va a pasar, a fin de cuentas, es que este país se puede balcanizar, porque hay estados que tienen la cultura del trabajo, independientemente de que sea trabajo de narco, como Sinaloa, por ejemplo, o algunos estados del norte, Tamaulipas, también tienen una cultura de trabajo en el campo, de sufrir mucho para sacarle los frutos a la tierra o a la industria como Nuevo León. Y estamos oyendo sutil y discretamente un mensaje muy así calladito, que suena a broma, los estados mexicanos del norte, pero que hay un afán, un deseo de separar al México. Y esto solo se va a dar si a los americanos les conviene. Porque a fin de cuentas los mexicanos históricamente hemos sido peleles de los intereses de los norteamericanos en todos nuestros pleitos internos. Esperemos que no les interese, porque el sur tiene muchas riquezas naturales, pero no tiene el poder económico ni el poder de producción agrícola, perdón, e industrial que tiene el norte. Yo creo que hoy tratamos algunos aspectos interesantes de la corrupción. Les agradezco a los tres su participación en el programa. Agradecemos a Alejandro y a Jesús su apoyo para llevar a cabo este programa. Lamentablemente no lo pudimos transmitir en vivo por problemas técnicos para transmitirlo en Facebook Live, pero de todas maneras, una vez que lo editemos, lo vamos a subir a mi página del Baldón de Cobian en YouTube y de ahí lo vamos a compartir con todos aquellos que nos quieran acompañar, aunque sea a destiempo en este asunto. Quiero agradecer algo importante. Hace una semana, cuando estaba yo en el programa anterior, me preguntaban que qué estaba yo comiendo, porque lo estaba saboreando muy a gusto. Estas son unas choco obleas con amaranto y un rellenito sabor a chocolate que me regalaron en una tienda que se llama Quinto Elemento, que está en la calle 4, en la Alameda, entre avenidas 15 y 17. Y están deliciosas y con muy pocas calorías. ¿Yo por qué como a veces o tomo agua o por qué fumamos en el programa? Porque a fin de cuentas estamos en confianza entre amigos y estamos en confianza con usted, que nos hace el favor y nos honra al vernos en este programa. Así que le agradezco mucho el habernos acompañado en este programa del Baldón de Cobian. Agradezco mucho a nuestros invitados y los amenazo para una próxima invitación en un futuro no lejano. Muchísimas gracias a todos y seguimos viéndonos en estas redes sociales. Gracias. Saludos, gracias. Luego, saludos, gracias, saludos a todos. Saludos, gracias, muy amable.